¿Cómo están todos ustedes? Espero que estén bien. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen, a todos los que siguen estas ideas de la libertad, a esa ciudadanía uruguaya que está muy expectante, pero que también está muy activa, que hace muchas preguntas, comentarios y sigue creciendo y creciendo en todas nuestras redes sociales. Fundamentalmente nuestro YouTube, el YouTube del programa En Dónde Estamos. Ese es el nombre de nuestro programa, el que emitimos de lunes a viernes, todas las mañanas en el prime time de la 30, desde 11 a 13 horas. De 11 a 13 horas, de lunes a viernes, por la radio. Perdón, ando con una carraspera tremenda. Cambio, cambio de temperatura constante, alérgico, bueno. Es típico. Lo digo porque después tengo cantidad de mensajes que con mucha preocupación me dice, ¿está bien? ¿Usted anda bien? Sí, sí, estoy perfecto, gracias a Dios, perfecto. Con todo un chequeo completo de salud y afortunadamente está todo bien. Sucede que esta alergia es prácticamente es congénita y crónica. Les decía que va creciendo nuestra audiencia, nuestros seguidores, nuestra teleaudiencia. Va creciendo la audiencia por la radio. Las mediciones de la radio van dando cuenta de una curva de crecimiento muy alta en lo que va de todo este año incluso, muy alta, exponencial, y lo mismo la curva de crecimiento de todos nuestros seguidores, suscriptores y todos aquellos que habitúan entrar y visualizar nuestros contenidos por YouTube ha subido de modo exponencial. Estamos en un crecimiento de 3.200% respecto al año anterior. Ya en el año anterior veníamos creciendo en un promedio alto de un 800%, pero pegamos un salto enorme desde el periodo electoral del año anterior a este año en un 3.200% en la curva de crecimiento. Por lo tanto, quiere decir que hay una sociedad uruguaya que sí es realmente un receptáculo para las ideas de la libertad. Ideas de la libertad que tienen que ver con nuestro Estado de Derecho, que tienen que ver con la democracia. Donde hay democracia no hay tiranía, donde hay democracia no hay totalitarismo, donde hay democracia hay más garantías, pero la democracia es representativa. Donde hay democracia hay república. La república es la garantía del equilibrio entre el bien público y el bien privado. Entonces tenemos que tener una república democrática, tenemos que tener el voto secreto y universal, tenemos que tener un sistema transparente y justo electoral, pero tenemos que tener separación de poderes y una justicia que realmente sea ecuánime, que sea independiente, que sea neutral y que provenga directamente del poder que naturalmente ha sido creado y concebido para ejercer la justicia de un Estado de Derecho, como lo es el poder judicial. Eso se rompió en nuestro país, se destruyó, se fraccionó a través de la mentoría jurídica del pensamiento comunista, de ese neofinalismo o el finalismo dentro de las nuevas teorías del derecho penal que inauguró a nivel legislativo la propuesta o el proyecto del doctor Jorge Díaz, junto con otros mentores del Partido Comunista de Uruguay, que ostentan incluso la cátedra y el Instituto del Derecho Penal, como lo es el doctor Diego Camaño, como lo es el doctor Faropa, como lo es el doctor Gonzalo Fernández, y así toda una cátedra que proviene del pensamiento marxista y que ha instalado en la Facultad de Derecho de la UDELAR doctrinas marxistas dentro del derecho. La enseñanza del derecho como ciencia por varias generaciones, no es desde ahora, yo diría que ya finales de la década del 80, pero se va a acelerar hacia la década del 90 y todo lo que va del siglo XXI, estamos hablando de 25 años y sumale por lo menos unos 10 más. Hay unos 35 años de educación ideológica marxista en los profesionales del derecho de la República Oriental del Uruguay. Por lo tanto, han creado una comunidad de juristas que va siendo predominantemente de ideas de izquierda y que a su vez integran nuestros partidos, los partidos políticos, tanto los partidos históricos fundacionales como ya el partido tradicional, que es esta coalición llamada Frente Amplio, que está organizada sobre las bases de la Internacional Comunista en sus inicios, en aquel año 1971, fundada por el Partido Comunista Uruguay en alianza
con el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Socialista, haciendo un matrimonio ideológico entre el Partido Comunista y Partido Socialista, que eran los dos partidos tradicionales de las internacionales marxistas, que no se llevaban bien en cuanto al liderazgo, en cuanto a la pugna política de quien lideraba la revolución socialista marxista-leninista en el Uruguay. Unos emplearon una estrategia, otros otra, pero luego se conjugaron esas estrategias hasta resolverse, digamos que eso cuajara en una coalición que para ellos era necesaria realizar para poder capitalizar el voto, para tener, digamos, un caudal o un capital electoral cada vez más creciente, pero también tener una estructura de militancia que organice a sus militantes y que luego los vaya penetrando en el Estado uruguayo, como organizaciones militantes que provienen de organizaciones estratégicamente formuladas por la Internacional Comunista desde los críticos del marxismo clásico, ya por allá, por los años 50 y 60, y a posteriori del llamado Mayo del 68, se dieron cuenta, todos los comunistas de la Internacional Comunista, desde la Europa occidental, no desde la Europa bajo el comunismo clásico ortodoxo que aplicaba la Unión Soviética, que era un instrumento muy importante el que planteaban varios teóricos de la Escuela de Frankfurt como ideas críticas que salvaguardaran al marxismo como una teoría política que tuviera sustento y pudiera penetrar en las ideas capitalistas y en las ideas del Estado, de la teoría del Estado, como lo era ese Estado en puridad liberal, como un Estado de derecho. Y así lo lograron a través del camuflaje de todo un ejercicio dialéctico, muy entrenados en la dialéctica marxista, y hablo, claro, de autores más clásicos y más hacia acá, pero estamos hablando desde un sociólogo francés como Pierre Bourdieu, estamos hablando de Bourdieu, por ejemplo, estamos hablando de teóricos como el doctor Austin de la Universidad de Essex, estamos hablando de la nueva izquierda británica, de la New Left Review. Estamos hablando de la escuela de Frankfurt, que tiene distintas etapas, que nace en 1923, pero se va a desarrollar en distintas etapas, y hablamos ahí de teóricos postestructuralistas, también acuñaron la posmodernidad, es decir, la formulación de los teóricos posmodernos, y le dieron un carácter ideológico a esas formulaciones de la posmodernidad y del estructuralismo que había sido fundado por un médico psiquiatra que a su vez estudiaba el lenguaje, como lo era Levi Strauss, sin ningún propósito ideológico. Pero todas esas propuestas que son de análisis científico, como el estructuralismo, como el posmodernismo, fundamentalmente formulado de modo orgánico por Jean-François Lyotard, que fue uno de los principales exponentes, pero están también Habermas, Adorno y muchos otros, Walter Benjamin, que plantearon ideas después de la modernidad como, digamos, análisis críticos de todos los grandes relatos o mega relatos que construyeron nuestra civilización. En su mayoría, los posmodernos plantean que la posmodernidad es liberal, es descendiente del liberalismo, de la democracia y del capitalismo. Si no hubiéramos tenido sociedades abiertas, democráticas, con democracias representativas, con un sistema liberal de ideas, es decir, con una teoría abierta a la idea, a la discusión de las ideas, al pensamiento crítico, al debate permanente, incluso al debate interior, al debate íntimo y al debate social, no existiría, digamos que esta resultancia crítica evaluatoria que es la posmodernidad. Sin embargo, los marxistas acuñaron todo esto, tomaron de la posmodernidad, tomaron del estructuralismo, tomaron de las teorías eclécticas también, tomaron del marxismo crítico, todo eso y en su conjunto hicieron una gran melange a la que convirtieron en el neomarxismo, en el marxismo cultural, adoptando la estrategia de Antonio Gramsci, es decir, culturizar a las masas, educarlas sobre esta base de ideas que supuestamente son más avanzadas y críticas del liberalismo, del capitalismo, del cristianismo, de la ética o la axiología cristiana, de la ética republicana que plantea el liberalismo, de la ética del Estado de Derecho liberal, y han entonces consumado un proyecto global,
un proyecto progresista que proviene incluso de las logias masónicas y rosacrucianas que se instalaron en la Inglaterra del siglo XVIII y se hicieron llamar a sí mismos desde la Real Academia, de la Royal Academy de Inglaterra, los progresivistas, los que creían en una idea que va a ser luego acuñada por el positivismo, de una especie de progreso lineal, mecánico, automático, pero un progreso hacia esas ideas que son las ideas de la justicia social, la distribución de las riquezas, por ejemplo, una economía planificada desde el Estado a través de gobiernos que representen estas ideas, por lo tanto, una economía, digamos, circularmente planificada, diseñada que contradice y mucho las ideas o las teorías del capitalismo como una economía de mercado abierto, abierto a la oferta, a la demanda, el sufragio libre que tiene que tener un mercado de producción de bienes y de servicios. Creyeron incluso en el torpe, digamos, en el mamarracho más grande que se pudo plantear como teoría económica, como lo es la plusvalía. Carlos Marx había planteado que el trabajo en sí es un valor agregado, el esfuerzo de trabajo, el tiempo de trabajo que el trabajador dispone, su energía material, intelectual, son un valor agregado del producto final. ¡Qué disparate! En verdad, esas horas de trabajo, esa disposición horaria al trabajo, esa energía física, mental, dispuesta para llegar al resultado final, es una cadena económica de trabajadores que significan en la ecuación económica nada más y nada menos que un factor de coste fijo. Es un factor de costos, es un costo a tomar en cuenta de parte del empresario o empresarios que arriesgan todo ese volumen de capital para llegar a un producto final y ofertarlo en el mercado, lo que sea, desde una lata de conservas Campbell a un refresco, un automóvil, un electrodoméstico, lo que sea, incluso lo que elabora una panadería, una confitería, todo lo que necesite elaboración. Esto, la ropa que vestimos, la tecnología que usamos, todo eso requiere factores fijos de costos, tienen costos fijos. Por ejemplo, el pago de los impuestos que te imponga un Estado determinado, un Estado, digo el Estado nacional, tiene una política económica impositiva, tiene una política tributaria. Bueno, ese es un factor exógeno, pero se plantea como un factor fijo de costo el pago de tantos impuestos de acuerdo a las actividades que desarrollás. Por otro lado, tenés gastos fijos como es el gasto de los insumos o las materias primas que requiere esa empresa para elaborar el producto final. Todo ese gasto entonces también es fijo. Y ahí está el gasto fijo del pago de los salarios y el pago también a las contribuciones de la seguridad social si hay un régimen de aportes, digamos, desde los empresarios a un régimen de seguridad social de reparto, como tenemos en Uruguay. Todo eso en su conjunto, las tarifas, por ejemplo, las tarifas de luz, de agua, los insumos fijos, los gastos que insume una industria, una empresa para elaborar ese producto. Se gasta energía eléctrica, se gasta en agua, se gasta en otras energías como combustibles, etcétera. Todo eso son los factores fijos. No podés sortearlos. Vos tenés entonces un conjunto de factores que son los gastos que vas a tener para producir algo. Ahora, si el Estado te agrega un gasto que es el impuesto, para producir exactamente lo mismo, vos vas a tener más cara la producción porque se te incorpora un gasto. Si te dice el Estado que a través de consejos de salarios que se hacen entre el gobierno y unas estructuras sindicales que en verdad tienen funciones que escapan a la función sindical, a la naturaleza de la función sindical, sino que elaboran planes salariales, que negocian, digamos, incrementos salariales, ajustes de salarios a un proceso inflacionario, por ejemplo, ahí también se le incorpora un factor de costo fijo que es el pago de los salarios incrementados en un 8%, en un 9% interanual, para producir en nuestro estado, por ejemplo, en nuestro mercado, que es muy previsible, es muy acotado, es un mercado pequeño de 3,5 millones de habitantes, van a producir la misma cantidad de bienes o van a producir también la misma cantidad de servicios para
ese mismo contexto de mercado para esa clientela que no va a incrementarse mucho, que prácticamente se mantiene estable o cautiva, pero que va a decrecer porque va a perder capacidad de consumo, dado que se incorporan elementos exógenos que encarecen la vida. Por ejemplo, los impuestos. Los impuestos encarecen la vida para todos, y muy particularmente los impuestos directos, que son los impuestos que se aplican a una actividad determinada, y el más retractivo de todos es el impuesto a la propiedad. Pero hay un impuesto muy retractivo, que es el impuesto a los capitales, a la renta de capital. Todo lo que se le imponga, digamos, como asiento impositivo, un impuesto tiene dos características fundamentales en su estructura. Uno es el asiento impositivo. ¿Qué es el asiento impositivo? Perdón, no es una silla, no es la silla de un automóvil. El asiento impositivo es la actividad o el objeto sobre el cual recae el impuesto. Por ejemplo, en este caso, la renta del capital de las empresas, es decir, las utilidades que interanualmente tienen, van a ser objeto de un impuesto. El impuesto va a caer sobre esa renta de capital en un 1,1%, dice este nuevo presupuesto del gobierno frente amplista comunista. Entonces, esas empresas se van a retraer en cuanto a sus inversiones, porque ahora producir lo mismo va a tener más costo. Se les incorpora un impuesto que va directo a lo que rentabilizan, es decir, al remanente, al resultado económico que les queda después de toda la enorme inversión multimillonaria, porque manejan escalas multimillonarias para producir en gran escala. A su vez, las empresas exportadoras van a tener también ahora un costo adicional que es ese impuesto a sus ganancias. Pero se incorpora otro gravamen. Ese es el asiento impositivo, te decía, discúlpame. Y tiene un objeto también, tiene un objeto, antes de ir al otro gravamen. Tiene un objeto. ¿Cuál es el objeto? Es el fin que persigue ese impuesto. Y en este caso nos dice el sindicalismo comunista del Uruguay, junto al actual ministro socialista de Economía de este gobierno, y este gobierno, que el objetivo de ese impuesto es solventar, asistenciar a la enorme cantidad que hay de niños pobres. Es para sustentar, para asistenciar a la infancia pobre que ha adquirido un volumen histórico, según dice este gobierno, sin dar datos específicos, sin avalar esta formulación o esta aseveración con datos estadísticos de rigor, sin apelar a auditorías externas y a las auditorías del gobierno anterior, y sin que el gobierno anterior salga también a desmentir con las auditorías correspondientes desde el INE, desde el Ministerio de Economía y Finanzas, desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con todos los datos oficiales que dejó el gobierno anterior para cotejar esto que dicen en este gobierno, que está insistiendo en el relato de la inmensa pobreza infantil que hay en Uruguay, elemento justificador de este impuesto regresivo a las empresas, pero que tiene un subtexto en lo político. ¿Cuál es el subtexto? La lucha de clases. Es un impuesto de lucha de clases. Es un impuesto que castiga a lo que los grandes capitales rentabilizan, pero para ellos grandes capitales son la producción de ganancias o la producción de volúmenes económicos incluso, porque marean tanto que no queda claro si hablan de la rentabilidad o hablan del volumen económico de producción. Y creo que se refieren más bien al volumen económico de producción. Y hablan desde un volumen económico de producción interanual que va desde $1 millón, como si eso fuera una inmensa cantidad de dinero, y no lo es en términos de la economía contemporánea, es una pequeña empresa, en todo caso, no llega a ser una mediana, porque están las mini pymes y están las pymes. Las pymes son las que de pronto pueden producir entre 500, 800 mil dólares a 1 millón, 1,5 millones de dólares. Y después quizá de ahí un poco para arriba hablemos de medianas empresas. Y las mega empresas para este país son las que producen un volumen de cientos de millones de dólares. Entonces castigan esa producción económica de empresas que desembolsan millones y millones de dólares para poder producir a esa escala. Muchas de esas empresas, que son las grandes empresas que hay en Uruguay, que integran las cadenas económicas internacionales,
Esas empresas a Uruguay le permiten traccionar y estar por dentro de las cadenas económicas internacionales y tener una posibilidad de ser un país exportador. Como país exportador, Uruguay tiene 9 commodities, no tiene más. ¿Qué quiere decir esto? Son 9 tipos de producción, 9 rubros de producción de materia prima que tiene un precio predeterminado en el mercado de la demanda de esas materias primas y que Uruguay debe tomar, debe aceptar. Uruguay no marca precios, no impone precios, porque no hay un mercado abierto, libre de oferta y demanda, sino que hay un monopolio de demanda. Ese monopolio de demanda lo ha creado dentro de la OCDE y dentro de la Organización Mundial del Comercio el Partido Comunista Chino, al cual le aceptaron no solo que integrara la Organización Mundial del Comercio a partir de aquella presidencia progresista neomarxista del Partido Demócrata de los Estados Unidos con Bill Clinton como presidente, año 1997, sino que luego le aceptaron los distintos partidos demócratas y también todos los partidos progresistas neomarxistas de Europa le aceptaron que se instalara el modelo de los commodities, es decir, un modelo de cantidades y precios preestablecidos según la necesidad de demanda que tiene China para productos que son materias primas. Por ejemplo, el sorgo, la soja, el trigo, el arroz y las carnes. Necesitan entonces, digamos, ese commodity. Lo mismo sucede con el mercado que se maneja a través de una oferta y demanda sucia, que es el mercado del petróleo, que tiene también una especie de balance de precios preestablecidos según la cantidad de demanda. Pero como la demanda del petróleo es más universal, todos los países necesitan el petróleo como el gas, se abre mucho más al movimiento de los mercados de oferta y demanda. Pero en el caso de los commodities de los que Uruguay vive, que son los granos y las carnes, estamos muy agarrados de ese planteo de economía de diseño a nivel global que instaló el Partido Comunista Chino. Partido Comunista Chino que agrede por todos lados el sistema abierto de mercado y que juega con las reglas del capitalismo, pero no las aplica a la perfección, no aplica en puridad al capitalismo como lo indica la teoría liberal del mercado. Entonces, Uruguay le va a aplicar impuestos a todas esas empresas que están agarradas a su vez de estos commodities que pueden subir o bajar el precio por unidad de tonelada de lo que se produce, por ejemplo, en soja, en el sorgo, en el maíz, en el trigo, en la cebada, en el arroz y así en las carnes. Básicamente la carne bovina y también el ganado en pie. Eso que tanto castigó de modo aberrante el ministro actual de Ganadería, pero quien exporta ganado en pie desde el Paraguay y produce en Paraguay. Pero acá había trancado una producción de ganado en pie, por ejemplo. Ahora, toda esa masa impositiva, que es el impuesto llamado a las ganancias, va a retraer esa actividad. Pero acá viene el otro gravamen que se plantea con este gobierno. Están atacando al dólar. El dólar en el mercado mundial, en las bolsas de valores, está al alza, no a la baja. Sin embargo, en Uruguay sigue bajando. Y nos meten el verso de que con bajar el dólar van a estabilizar la inflación y van a bajar la inflación. Pero no es así. Porque ahora las exportaciones que van a tener un impuesto ya a las ganancias, es decir, un factor exógeno de costo fijo, van a ganar menos por ahí, también van a ganar menos porque todo lo que venden, todo lo que exportan, lo cobran en dólares. Y ese dólar en Uruguay va bajando su valor. Ya el dólar de 40 pesos, 41 pesos, está en 38. Lo quieren seguir bajando. Por lo tanto, lo que van a hacer es retraer la base monetaria de dólares, van a dejar una base monetaria de dólares como encaje bancario, es decir, como las reservas del Banco Central, y seguramente que el dólar si lo largaran de nuevo al mercado, se va a encarecer. ¿Por qué? Porque va a pasar a ser un bien escaso en un mercado al que pretende este gobierno insuflar de cultura nacionalista, de una cultura del peso uruguayo. Pero resulta que el peso uruguayo vale en relación a la divisa. No hay fenómeno más monetarista respecto a la inflación que el uruguayo. La teoría económica te dice que la inflación es un fenómeno monetario. Yo discrepo. Yo no creo que sea un factor monetario. Es un factor monetario emergente.
Es un factor monetario como resultado final. Pero la inflación, en verdad, es el resultado del incremento del gasto público. Cuando el gasto del Estado sigue subiendo, crece, por ejemplo, en infraestructura, crece en burocracia, crece en las categorías salariales de los funcionarios públicos, lo que están generando es gasto público. Ya lo hizo este gobierno, cuando planteó en la rendición de cuentas aumentar el gasto público en el 1,1%, violando inclusive la regla fiscal, que es ley vigente, impuesta por el gobierno anterior, violando esa regla fiscal. ¿Y qué pasó con el Parlamento uruguayo, con el Poder Legislativo? Le dijo que sí. No tenemos ahí entonces tampoco una trabazón, un óbice, una oposición que realmente se comporte como oposición. ¿Qué le dijo el Poder Legislativo a este Poder Ejecutivo con una oposición que es la mitad prácticamente del Poder Legislativo? ¿Qué le dijo a este presupuesto tan regresivo, tan retractivo, que va a provocar el aumento del gasto público y además viene con un montón de factores exógenos que incrementan el gasto de producción, hacen menos competitiva la productividad de nuestras empresas y van a recaudar menos las grandes empresas que se dedican a producir para exportar? Por dos vías, porque va a haber un impuesto a las ganancias y porque a su vez también va a haber un dólar más bajo. El dólar se va a retraer, vamos a perder base monetaria en dólar y el peso uruguayo ficticiamente, de modo ficticio, va a nivelar su valor con un dólar que bajan artificialmente. Por lo tanto, lo que están haciendo es una gran ficción económica para momentáneamente hacer descender la inflación, pero la están haciendo crecer con el gasto público. Ese gasto público lo que va a plantear es más emisión de dinero uruguayo sin la base monetaria de ese dinero, porque no tiene la base de riquezas que respalden la fiducia de ese dinero. Lo que el dinero uruguayo vale es en relación al dólar que retraen del mercado, porque va a perder demanda. Y al perder demanda, ese dólar se retrae y sigue bajando, porque también le quitan la oferta. Entonces van rompiendo el mercado de oferta y demanda de la base monetaria en dólares, y esa base monetaria en dólares es realmente el parámetro, la medida del valor de nuestro dinero, que es el dinero que nuestro Estado puede emitir de acuerdo a la riqueza en dólares que produce año a año, de acuerdo a la deuda en dólares que produce año a año, de acuerdo a los créditos que toma en dólares año a año, es decir, a la deuda, al préstamo en dólares que toma año a año, y respecto al ingreso monetario en dólares que toma año a año de acuerdo a las exportaciones de los commodities. No es necesario ser economista, es estudiar un poco. Yo no soy economista, pero sí sé que estoy en lo cierto. Sí sé perfectamente que estoy en lo cierto, de lo que ningún economista te está hablando, excepto uno que comenzó a hablar en serio en su calidad de economista, que es un gran economista, que me gustaría hablar con él de estos temas puntualmente, como lo es Ignacio Muncho, el único economista, así como el único constitucionalista, el único jurista, abogado constitucionalista que habla en los mismos términos que hablamos en este programa respecto al destrozo del Estado de Derecho, respecto al destrozo de nuestra justicia, respecto al deterioro brutal de nuestra democracia republicana, como lo es el doctor Eduardo Luz. Debo decir que ahora, hace un tiempo ya, aceleró la marcha hablando de estos temas, que como lo es el doctor Ignacio Muncho. Pero no hay nadie que te hable de esto y tenemos una manga de mentirosos que desde este gobierno sátrapa lo único que están haciendo es robarnos. Levantan el secreto bancario, rompiendo, ahí sí, ese valor agregado de la institucionalidad uruguaya que brinda garantías y seguridad, como también previsibilidad a las inversiones y a todas las inversiones de todos los tamaños, y también nos da seguridad en nuestros hogares financieros, económicos a todos nosotros. Sin embargo, eso lo van a romper. Pero ¿qué pasó con el Poder Legislativo? Te decía, el 78% votó este presupuesto depredador que esconde una ideología. Y acá voy al punto de cierre de este video. Vi un reel, un video en el que habla el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y me pareció muy interesante la manera que él tiene de plantear estas cosas, de modo, yo te diría, escolar. Y es necesario que sea así.
Debemos por momentos ser de una explicación escolar, enseñar, porque hay muchas generaciones que están mal enseñadas, mal educadas, en el sentido estricto de la palabra, que de todo esto no se les educa, no se les habla, sino que se les habla en economía, en derecho, en Estado, en ciudadanía, desde una ideología, ya desde la escuela, violándose la laicidad de la enseñanza de nuestro país, ya desde la escuela, atravesando el liceo, la UTU y luego en las etapas universitarias. Así como te decía que hay generaciones y generaciones de juristas, de abogados, de procuradores, de escribanos, de contadores, de economistas, de sociólogos, de politólogos, de historiadores, de filósofos de la historia, etcétera, que todos son de formación marxista y muchos sin darse cuenta, así está pasando con toda la ciudadanía uruguaya, porque no están hablando en estos términos. Y todo esto es batalla cultural. Esta es la batalla cultural. Ahora en Chile ganó lo que llaman los zurdos la derecha. Ganó aplastantemente por una diferencia del 17, tanto por ciento en los votos. La derecha consolidada en Paraguay, la derecha moderna consolidada en Argentina. Ganará la derecha en Perú. Ganará la derecha en Colombia. Ganó la derecha en Ecuador. Ganó la derecha en Bolivia, increíblemente. Ganará la derecha en Brasil si no hacen cosas raras, si no hay alguna trampa rara desde el Foro de San Pablo, Cártel de los Soles, como ya están haciendo movimientos, conjuntamente con China y con Rusia. Y en Uruguay ganó la izquierda pro Foro de San Pablo, el comunismo internacional planteado por el socialismo del siglo XXI, que nos trae ahora esta porquería fracasada de una ideología marxista disfrazada de presupuesto, rompiendo todo lo bueno que se hizo en el gobierno anterior y a su vez planteando los logros del gobierno anterior como verdaderas crisis y fracasos históricos, jugando, digamos, con esos malabares dialécticos de la magia negra del marxismo en la que muchos todavía creen. ¿Qué decía Bukele? Te decía, Parlamento 78% votó el presupuesto, ¿no? Pero ¿qué decía Bukele respecto a esto de los impuestos, los gobiernos? ¿Cuál es la naturaleza de un gobierno? Bukele da un ejemplo muy sencillo que me recordó incluso los ejemplos y la teoría económica de gobierno que planteaba el eminente Frédéric Bastiat. Pongámosle que hay X número de ciudadanos que hicieron 30, 40 casas, pero esas casas no tienen calle, no tienen alumbrado público, no tienen saneamiento. Ninguno de esos propietarios, ninguno de esos ciudadanos, desde su condición de propietarios, desde esa actividad privada de construir sus propias casas, muchos porque tendrán negocio, otros porque son profesionales, van haciendo sus propias casas, ninguno de ellos se va a dedicar a hacer las calles. Siquiera se van a juntar entre ellos para hacer, qué sé yo, 3, 4, 5, 10 kilómetros de calle, saneamiento, alumbrado público. Entonces ahí tiene que estar un gobierno. Tiene que haber un gobierno que cumple esa función. Al que eligen porque ese gobierno le dice, ¿saben una cosa? Vamos a hacer una colecta. Porque tienen que tener, todos ustedes, para tener calidad de vida, tienen que tener calles como corresponde, veredas, alcantarillados, un buen sistema de saneamiento, es decir, suministro de agua, un buen sistema de conexiones eléctricas, hoy por hoy de fibra óptica, por ejemplo, alumbrado público. Entonces, entre todos vamos a juntar dinero, hacemos una vaquita, una colecta, y ese dinero lo vamos a invertir en todo eso, en obra pública. Esos son los impuestos. Para eso existen los impuestos. Y para eso existen los gobiernos, para pasar el gorro y decir, bueno, tenemos que recoger toda esta masa de dinero para hacer la obra pública que necesitamos para tener una sociedad organizada desde el Estado como una sociedad que pueda desarrollarse, que tenga la infraestructura adecuada. Tenemos que hacer más caminería, tenemos que hacer puertos, tenemos que hacer puentes, carreteras, distintas vías de acceso. Tenemos que tener sistemas, digamos, de hidrificación que sean contingentes, porque pueden sobrevenir crisis climáticas, etcétera. Tenemos que tener entonces una base de recaudación. Esos son los impuestos. Y esa es la finalidad. Ese es el objetivo. Y esos impuestos van a tener un asiento impositivo. Van a recaer sobre distintas actividades
cuya finalidad de ese impuesto que recae sobre esas actividades va a ser para la construcción de avenidas, de calles, de alcantarillado, saneamiento, fibra óptica, conexiones de distinto tipo, pero no mucho más. Y a su vez, ¿quién va a administrar justicia? El Estado. Los particulares no van a hacer justicia. No van a hacer justicia unos contra otros. Entonces tenemos que tener, bueno, ciudadanos capacitados en una ciencia que se llama el derecho, ciencias jurídicas, que tienen que brindarnos una justicia ecuánime, imparcial, técnica, en rigor científica, que provenga del derecho como ciencia. El derecho como ciencia, como toda ciencia, es neutro, es técnico, y plantea entonces una justicia neutra, técnica, profesional, que dé las garantías, y las garantías están sobre la base del rigor probatorio y la integración de leyes que plantean los derechos de cada uno de nosotros como individuos, como sujetos de derecho, con derechos y obligaciones, sobre la base de la presunción de la inocencia que deberá demostrarse en un juicio que no es tal, que hay culpa en el acusado o el imputado, o puede pasar que se invierta la culpa y que quizá el acusador sea el culpable, y ahí también hay figuras delictivas. Esa justicia y esos impuestos Uruguay los perdió, porque está sobre el disparate de tener gobiernos que te dicen que se van a hacer cargo de muchas cosas, que se van a hacer cargo de amamantar a los niños pobres, que se van a hacer cargo de cuidar a la infancia pobre, que se van a hacer cargo de solventar a los niños y en definitiva a sus padres, porque si los niños son pobres es porque papá y mamá son pobres. ¿Y son pobres por qué? Porque no tienen trabajo. ¿Y por qué no tienen trabajo? Y porque no tienen la educación suficiente, porque no tienen las destrezas suficientes, porque no son mano de obra calificada en un mundo tan competitivo. Por lo tanto, ese impuesto ya es ideológico, es disparatado, pero ese impuesto nos va a generar más deuda, va a generar un Estado que se va a endeudar más, va a generar deuda pública. Ese Estado va a precisar más dinero, por lo tanto, va a pedir préstamo. Y nos va a decir que ahora tenemos más deuda porque pidió préstamo. Entonces nos va a decir que tiene que crear nuevos impuestos para bancar esos préstamos que pidió. Pero también nos va a decir que tiene que poner nuevos impuestos para el incremento del gasto público, porque ingresaron más funcionarios públicos y aumentaron las escalas salariales que se ajustaron a la inflación que este mismo modelo inflacionario va creando. Entonces entramos en una espiral de gastos y más gastos con un gobierno que depreda la actividad económica de sus ciudadanos, que en verdad es un gobierno ladrón, que te está robando y te está empobreciendo, pero te está haciendo caer en el verso, en la calecita, en el juego de que está rescatándote de la pobreza. Pero si efectivamente se diera ese rescate de la pobreza, este tipo de gobierno socialista dejaría de tener sentido. ¿Qué sería de los socialistas o los comunistas si no existieran los pobres? Porque ellos instalaron históricamente la doctrina moral de la salvación de la pobreza, la doctrina moral de terminar con la pobreza y terminar con la lucha de clases para instalar una igualdad de clases, una cosa así, una sociedad inclusiva. No hay disparate mayor que un gobierno que nos proponga ser gobierno para establecer la inclusión social, para terminar con la lucha de clases y terminar con la pobreza, porque eso no tiene asidero en la realidad, no tiene sustento científico. Un gobierno está para hacerse cargo de esa colecta, de esa recolecta, de esa recolección de dinero para hacer las obras públicas que los particulares no se van a dedicar a hacer, para tener una reserva de dinero en momentos de crisis ante los cuales ningún particular se va a dedicar a ayudar a los demás, sino que tiene que estar ahí el Estado que nos proteja de una catástrofe climática, de una epidemia, de una pandemia como pasó, de una crisis internacional de los mercados, de una situación de crisis que pueda devenir en una guerra mundial, como está a punto de estallar hoy por hoy en este contexto internacional. Entonces, para eso es un gobierno. Es para decir, vamos a tener esta reserva de dinero para desarrollar nuestro bien público, para desarrollar nuestro bien público material, físico, tecnológico, de infraestructura material, tecnológica, física, y nuestro bien público inmaterial, nuestra calidad de justicia, nuestra calidad legislativa, nuestra calidad administrativa a través de esos tres poderes y nuestra calidad de la enseñanza. Y así entonces proteger a la ciudadanía hacia un futuro de crecimiento, hacia un futuro de desarrollo
con una actividad económica que esté liberada a la iniciativa privada, que esté liberada a la inversión, a la creación de capital, a la formación de capital nuevo y que se integre nuestro país a una cadena económica de valor con otros países que opinen lo mismo, que tengan gobiernos racionales, que recaudan para fortalecer el patrimonio público y rentabilizar socialmente. Se hacen cargo los gobiernos de lo que los particulares no pueden hacerse cargo. Ese es el Estado liberal de derecho. Ese es el Estado democrático, representativo y republicano. Eso es contra lo cual luchan los comunistas. Y yo, ayer viendo una vez más, luchando contra el mal, juzgando al mal, es el testimonio, la biografía de realmente un héroe de la historia contemporánea, como lo es el eminente jurista húngaro judío norteamericano, el doctor Benjamin Ferenc, el creador nada más y nada menos que de la profundización del derecho penal como una ley racional y humana y que se internacionalice a través de un tribunal internacional de justicia, como lo es la Corte Penal Internacional, el llamado Estatuto de Roma, a partir de aquel juicio de Nuremberg que él mismo creó, mentó a sus 27 años, convirtiéndose en el fiscal de aquel juicio en la ciudad de Nuremberg a los criminales nazi de guerra, a esos criminales nazi que tuvieron el propósito más descabellado, el propósito más inhumano que yo haya leído en la historia. Un gobierno, propusieron a los alemanes un gobierno para exterminar a una etnia, a una raza, y luego a varias, para exterminar ideas políticas y para cimentar o crear digamos, el espacio vital de una raza superior. ¿Te das cuenta el disparate? ¿Te das cuenta lo demonial, lo terrible de esto? Un gobierno que le propuso al pueblo alemán ser gobierno para instalar una nación de raza superior y exterminar a otras. Y les propuso un plan de gobierno. Y ese plan de gobierno tuvo una política de Estado llamada Solución Final, y fue la creación de campos de concentración para hacer un asesinato en masa, matando a más de 6 millones de pobladores alemanes que eran de origen judío. Pero también mataron a cientos y cientos de miles de polacos, de ucranianos, de croatas, también de católicos, de cristianos, de gitanos, de armenios. Eso es un disparate. Esos son los gobiernos totalitarios. Y plantearon un modelo anticapitalista, socialista. El socialismo, pero el socialismo de Estado, nacionalista, con esas ideas patológicas. Por otro lado, un gobierno que le planteó a la humanidad ser el gobierno de la lucha por los pobres y para instalar la dictadura del proletariado, eliminar la lucha de clases y la propiedad privada. ¡Qué disparate! También un gobierno como lo fue el de la Rusia soviética, brutalmente asesino, con un récord histórico que supera con creces las matanzas, los asesinatos de los nazis, porque llegó el régimen soviético en sus 72 años, según la desclasificación de archivos que están publicados de acuerdo a 3 libros que publicó el eminente doctor en física y filósofo ruso, como lo fue eh, el escritor de Archipiélago Gulags, Alexander Solzhenitsyn, no me salía el nombre, que se tuvo que refugiar en Occidente, en Inglaterra, y luego terminó viviendo en Estados Unidos, escribe Archipiélagos Gulags en 3 tomos y con los archivos desclasificados oficiales a los que permitieron acceder después de la Glasnost y después de la perestroika. Ahí está Alexander Solzhenitsyn. También hay libros muy importantes de el doctor, eh, el eminente doctor español, bueno, se me fue el nombre ahora, que escribió varios libros también vinculados a esos archivos. También están los libros de Martin Amis, un eminente periodista británico que murió no hace mucho tiempo atrás, que vivió un tiempo acá en Punta del Este, cuando escribe Cobo el Temible. Los libros de Federico Jiménez Los Santos, los libros de Montaner, por ejemplo.
y tantos otros autores que te dicen que ese régimen soviético mató a 120 millones de compatriotas y a 7 millones y medio de ucranianos. Bueno, esos regímenes totalitarios siguen vigentes entre nosotros porque las muchedumbres siguen creyendo en estas anacrónicas y anquilosadas ideas anticientíficas. Las ideas de la justicia social, del Estado patrón, del Estado empresario, del Estado igualador de las clases sociales, del Estado distributivo de las riquezas. Cuando todos esos conceptos, pseudoconceptos, distribución de las riquezas, control de precios, economía distributiva, plusvalía, son un disparate, no tienen asidero en la realidad, no tienen fundamento científico, no hay dato estadístico que los pueda avalar, sino todo lo contrario. Los datos estadísticos dan que es el régimen del fracaso, de la destrucción de las naciones, del empobrecimiento y la violencia. Eso es lo que perdió en Chile, eso es lo que perdió en Argentina, eso es lo que perdió en Paraguay. Eso es lo que perdió en El Salvador, eso es lo que perdió en Bolivia, eso es lo que perdió en Ecuador, eso es lo que va a perder en Perú, eso es lo que va a perder en Colombia, eso es lo que va a perder en Brasil, eso es lo que perdió en Estados Unidos. Eso es lo que perdió en muchos países de la Europa del Este, como en Polonia, en Hungría, en Rumania, en Eslovaquia, en Eslovenia, en los países bálticos, en Suecia, en Italia. Eso es lo que perdió, porque es perdedor, porque te provoca eso, porque propone disparates. No, el gobierno es para recaudar los impuestos que corresponden, para hacer las obras públicas que corresponden, para sostener un bien público sumamente trascendente, como una justicia de calidad, una enseñanza de calidad, legislación de calidad y administración ejecutiva de calidad que nos permita desarrollarnos, crecer sobre la base de la protección de nuestras libertades como un bien mayor, como el bien público mayor a proteger con la sustentabilidad de los derechos adquiridos. Ese es el Estado de Derecho liberal con el modelo capitalista en su economía, con un mercado abierto y con un mercado abierto interno y externo, y con un libre fluir del dinero, con una base monetaria que responda a la realidad económica, es decir, la libre circulación y a su vez el régimen de la unidad monetaria, pero sobre la base de la libre circulación de divisas, de monedas. Todo eso viene a romper este gobierno comunista. Uruguay es uno de los pocos reductos, yo diría que nucleicos, yo diría que proteicos, que le va quedando a la izquierda del Foro de San Pablo y a todo este narconegocio planteados del Cártel de los Soles, que migra sus cuentas dinerarias millonarias hacia Brasil y seguro que hacia Uruguay, que está haciendo negocios con China. El presidente uruguayo ahora se va a China, lo cual va ratificando mi teoría. En otro programa te daré toda esa teoría y los movimientos que se están dando con capitales del Partido Comunista Chino y lo que el Partido Comunista Chino representa hoy a nivel mundial como la organización criminal más grande del mundo, la organización más grande del mundo a nivel criminal, con la cual ya hizo negocios el gobierno de Montevideo, de la Intendencia Municipal de Montevideo, intendencia que nos endeuda día a día en $1 millón y que tiene ya una cuantía de casi 1.000 millones de dólares de deuda acumulada, pero que ahora quiere hacer negocios con empresas chinas del Partido Comunista Chino para que vengan a invertir a Montevideo y que nos llenen el paisaje urbano de cultura y de cultura política y propaganda del Partido Comunista Chino. ¿Qué te parece? Por eso el miércoles 17, este próximo miércoles 17 de diciembre, a las 18 horas, muchos me preguntan el horario, a las 18 horas, los uruguayos nos convocamos, los orientales, los uruguayos que queremos la libertad, que queremos ese Estado de Derecho, que queremos esa justicia de calidad, nos convocamos frente a Torre Ejecutiva, próximo miércoles 17 de diciembre a las 18 horas, para decirle al gobierno, basta de injusticia, basta de este código del proceso penal que nos fracturó, nos rompió el Estado de Derecho, basta de la ley de género, basta de la justicia corrupta y basta de concentración económica y de poder político en el poder ejecutivo en materia de justicia, como lo quieren hacer incluso con la creación inconstitucional e ilegal de un Ministerio de Justicia por fuera de la ley de presupuesto. Este próximo miércoles 17 de diciembre a las 18 horas
muchos uruguayos nos convocamos para protestar por nuestros legítimos derechos ciudadanos de una república democrática, porque la Constitución así lo manda, porque la Constitución es nuestra verdadera autoridad. Unite a miembros del canal para apoyar el proyecto de Libertas Uruguay de lunes a viernes por CX30, 11:30 AM, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. ¿En dónde estamos?